Hola, mi nombre es José Luis Oliveros y voy a hablar sobre la calibración radiométrica de un sensor óptico para el curso de teledetección de la Universidad del Valle. La presentación consta de una introducción, metodología, resultados, análisis de resultados, discusión de los resultados, conclusiones y bibliografía. La introducción. Por muchos años se han estudiado los datos procedentes de los sensores de los satélites que se han utilizado para ver la dinámica del cambio global. Sin embargo, Shersta nos dice que la calidad de estos datos es una preocupación, ya que cada sensor depende de una calibración específica. Yamamoto nos dice que esta calibración permite establecer una relación cuantitativa entre la señal medida por el sensor y la radiación incidente en respuesta del sensor. Eh, además de corregir los errores de desviaciones en el sensor. Estos errores de desviación pueden constar como la caracterización de la atmósfera a lo largo de la señal que es emitida del Sol, que llega hasta la superficie y luego al sensor según Viga. Para la calibración del sensor óptico se utilizó un celular Redmi Note 8 con el cual se tomaron fotografías de tres lonas diferentes. Se tomaron las medidas con un espectroradiómetro de estas lonas, se extrajo el valor digital de estas fotografías y se relacionaron estos valores para obtener la calibración. Entonces, en la metodología y materiales presentamos en la figura 1 el diagrama metodológico, el cual pasó de la selección de los materiales, que fueron los foams rojo, verde y azul, a la captura de datos, que fue el registro con el espectroradiómetro y las fotografías con el sensor óptico. Del espectroradiómetro se obtuvieron las medidas de longitud de onda y reflectancia. De las fotografías se extrajeron los valores de niveles digitales. Finalmente, estos dos valores se relacionaron y se pasó a la calibración del sensor óptico. En la figura 2 observamos las lonas de FOMI utilizadas. Finalmente, para calcular la longitud de onda o pasar estos valores de nivel digital a longitud de onda, se consideró la ecuación 1, la cual relaciona las longitudes de onda en cada uno de los canales del espectro visible con el valor digital extraído de cada fotografía, como se muestra allí. De, de los datos del espectroradiómetro, estos datos se filtraron y se obtuvo el comportamiento de los datos en cada uno de los rangos en que mayor se comportan estos canales. Se obtuvieron dos líneas de tendencia, las cuales fueron una de forma lineal y la otra de forma polinómica, presentadas por 2 y 3 respectivamente. Al analizar sus R cuadrado, que son sus coeficientes de determinación, se identificó que la ecuación 3, es decir, una ecuación polinómica de grado 2, se ajustó más al comportamiento de los datos y se empleó esta para estimar la reflectancia de las fotografías, con la longitud de onda calculada como parámetro X. Aquí en la figura 3 podemos observar el comportamiento de las firmas espectrales captadas por el espectroradiómetro, donde observamos que el rango de los 400 a los 900 nanómetros se grafican cada uno de estos datos. En la figura 4 tenemos las firmas espectrales filtradas, donde tenemos la línea de tendencia de regresión lineal y polinómica, observando que la polinómica, siendo la línea negra punteada, es la que mejor se ajusta al comportamiento de estos datos. En la tabla 2 se presentan estas ecuaciones obtenidas y su R cuadrado correspondiente. En las tablas 3, 4 y 5 podemos observar el nombre de la imagen, el valor digital obtenido, la longitud de onda obtenida por medio de la ecuación 1, la reflectancia medida del espectroradiómetro, la reflectancia estimada por medio de la ecuación 3 y unos valores residuales, que es la diferencia entre la reflectancia medida y la reflectancia estimada. Pasando al análisis de estos resultados, podemos observar que en la figura 3 el comportamiento de las firmas espectrales en su reflectancia fue según lo esperado, donde la lona azul presentó la mayor reflectancia en los valores bajos de la longitud de onda entre 400 y 500 nanómetros, la lona verde presentó mayor reflectancia entre los 500 y 600 nanómetros y la lona roja presentó una mayor reflectancia de los 600 nanómetros en adelante. La figura 5 nos muestra
una media muestral de estas reflectancias, donde podemos observar que la media muestral de la lona roja fue superior al 100% de reflectancia en ambos casos, en la reflectancia medida y estimada. La lona verde, por el contrario, presenta una variación un poco mayor, donde se ve que el 86, que la reflectancia medida tuvo una media de 86% y la estimada del 99%. Y en la lona azul, la reflectancia media y estimada rondó cerca de 36% y 32% respectivamente. En las figuras 6, 7 y 8 podemos observar la relación entre el comportamiento de los valores residuales obtenidos y las longitudes de onda de las fotografías, donde se observa que el ajuste de estos datos eh, es relativamente bueno, con un 0,8% de R cuadrado para la lona roja, un 0,93 para la lona verde y del 0,59 para la lona azul, siendo esta el valor más bajo. Con estos valores de residuales se obtuvo un error medio cuadrático para cada una de las lonas, donde para la lona roja fue el 5%, para la lona verde fue del 13% y para la lona azul del 4%. En la discusión de los resultados podemos observar que los valores que acabé de mencionar de errores, donde para la lona verde fue del 13%, la lona roja del 5% y la azul del 4%, no, fueron un poco superior o fueron muy superiores en comparación a lo obtenido por Shank en su estudio de la calibración de un sensor satelital, donde utilizó dos métodos, una de calibración a bordo y otra de calibración indirecta, donde en la calibración a bordo tuvo precisiones del 8% y asimismo los errores fueron cercanos al 8%, mientras que en la calibración indirecta obtuvo una precisión del 1% y errores cercanos al 1,5%. Eh, en este estudio utilizamos el valor digital de un solo píxel, el cual fue el píxel central de la imagen, para obtener su reflectancia, donde se llegaron a desviaciones estándar para una de las lonas de un promedio de 0,91 en la reflectancia media y de 0,60 en la reflectancia estimada, mientras que el estudio de Scherdstra analizó todos y cada uno de los píxeles de una imagen satelital y llegó a una desviación promedio en la escala de reflectancia del más o menos 1,7%. También el estudio de Viga tomó los datos de grandes superficies que fueran uniformes y brillantes en todo el rango del espectro electromagnético para calibrar un sensor ARI. Estos obtuvieron un valor promedio en la reflectancia con un factor de escala que midieron en un laboratorio. Estos valores de reflectancia que ellos obtuvieron no presentan ninguna medida en específico. Sin embargo, obtuvo un valor de 0,46 para la banda roja, 0,48 para la banda verde y de 0,35 para la banda azul. Por el contrario, en este caso, solo se analizaron el rango visible del espectro electromagnético visible y los valores de reflectancia se presentaron en medida de porcentaje, llegando a ser cerca del 100% para la reflectancia de la lona roja. En el caso de la lona verde se obtuvo que fueron del 0, superiores al 83% en la reflectancia medida y superior al 97% en la reflectancia estimada, mientras que los valores medidos de reflectancia para la lona azul sí llegaron a los cercanos al 30% en cada uno de los casos de la reflectancia medida y estimada. Entonces, como conclusión, se tiene que la mayor reflectancia de cada una de las lonas se presentó en los rangos esperados, siendo los valores bajos de longitud de onda la lona azul, los valores de lona verde en el rango medio y de lona roja en los valores de longitud de onda eh, de valores altos, lo que muestró que el espectroradiómetro se comportó según lo esperado y que los valores digitales pasados a longitud de onda de cada una de las imágenes se comportó de acuerdo al canal esperado, al rango de longitud de onda esperado para cada uno.
También al aplicar los modelos de regresión lineal para cada una de las lonas, se llegó a la conclusión o se determinó que las lonas rojas y verdes fueron las que mostraron un ajuste superior de los datos con respecto a la lona azul. La lona roja exhibió un mayor porcentaje de reflectancia medida y estimada, además de presentar una desviación estándar mucho menor en, en estos valores, seguida de la lona azul y finalmente de la lona verde, lo cual indica que la lona roja tuvo una mayor consistencia en los valores de reflectancia. Finalmente, los errores de calibración fueron del 4% para la lona azul, 5% para la lona roja y 13% para la lona verde, mostrando que la calibración más precisa se presentó en las lonas azul y roja. Aquí se presenta la bibliografía estudiada. Muchas gracias.